¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Afirmativo, fuerte y claro. Muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes. Buenas. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de esta semana. Buenas tardes a los que están ahí contestando en el chat. Muchas gracias. Bienvenidos. Ok, ahora sí, listo ya. Aquí me estorban unas ventanas. Bueno, pues vamos a dar con nuestra semana número, perdón, semana número 6. La semana número 6. Y vamos a cambiar de tema radical. La semana pasada estuvimos hablando sobre la termodinámica y hoy vamos a cambiar a otro tema también muy importante y muy interesante que todos los días tocamos de alguna manera, que es electricidad. Penúltima semana. Así es que vamos a revisar estos últimos temas. La semana pasada hablábamos de la termodinámica en función de la energía. Y habíamos dicho que se conectaba de alguna manera con la parte mecánica. Lo mismo ocurre con el tema que vamos a ver hoy. La energía es parte fundamental de poder entender los fenómenos en la electricidad en función de cómo permiten cierto movimiento de algunos elementos que ella posee y también lo utilizamos para muchísimas cosas. La semana que viene, en el magnetismo, también estaremos hablando un poco más de ello. Bueno, entonces, de la semana pasada, recordemos varias cosas. Vimos dos leyes muy importantes. La primera ley de la termodinámica que establece el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea, solo se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la ley número dos, la segunda regla de la termodinámica, que nos habla de que existen límites en el flujo de lo que sería la temperatura, lo que sería el calor, la manera en que fluye y la manera en que nosotros podemos estar utilizándola. Revisamos tres procesos muy importantes: el proceso adiabático, el isotérmico, el isocórico, que están presentes en muchas áreas de la cotidianidad de nuestra vida, en nuestros hogares, en lo que hacemos, y que muchas de las veces ni siquiera estamos con la información de que eso está ocurriendo. Bueno, vimos esos tres procesos y para su estudio y análisis revisamos lo que eran los diagramas presión-volumen. Y bueno, y a partir de ello estuvimos haciendo algunos ejercicios en los cuales estuvimos utilizando la primera ley de la termodinámica, pero dependiendo del proceso y las circunstancias de cada problema, podría convertirse en un problema muy simple o en algo muy complejo. Y bueno, la termodinámica, como colofón de lo que estuvimos viendo la semana pasada, pues nos va a permitir ver las manifestaciones de esta conversión de la energía. Nosotros podemos observar cómo una energía que tenga algún combustible se puede transformar en energía mecánica y eso en energía eléctrica, cosa que nos lleva al tema de esta semana. Bueno, antes de iniciar con ese tema, recordarles que esta semana, al principio de la semana, se aperturó la tercera estación Trascendiendo al Conocimiento y precisamente en esta estación hablo sobre la que nos compete en las últimas 2 semanas, la electricidad y el magnetismo. Les pongo un video ahí donde explico algunas ideas importantes sobre electricidad y magnetismo, muy pegadas a la parte práctica real en la vida cotidiana y en la parte laboral. Y les invito a que participen en el foro que está en ese espacio, realizando
pues algunas explicaciones y algunas comparaciones en términos de este tema, ¿no? Explica el principio de funcionamiento de un motor eléctrico y cómo el campo magnético generado interactúa con la corriente eléctrica para producir movimiento, y comparar la ley de Coulomb, que describe las fuerzas entre cargas eléctricas, como la ley de Faraday, que describe la inducción electromagnética. Bueno, varios de estos temas hoy vamos a revisarlos en esta sesión. Nuestros resultados de aprendizaje esta semana. ¿Qué esperamos que ustedes? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta semana? Bueno, explicar y demostrar procesos de carga por conteo. Estamos hablando de lo que es la corriente que fluye en un cable. Y por inducción, ya tiene más en términos magnéticos. Hay campos eléctricos que están a nuestro alrededor y que nos permiten tener inducciones. Por ejemplo, muchos de los aparatos nuevos, su celular o sus teléfonos, se cargan ya de alguna manera, no enchufándolos, sino porque de alguna manera se induce un campo eléctrico y esto permite que los aparatos se carguen sin conectarlos. Entonces se cargan por inducción magnética. Y bueno, calcular la energía potencial de una carga conocida a una distancia dada a otras cargas conocidas y establecer si la energía es positiva o negativa. Algo muy importante de la energía que vamos a estar revisando en estos términos es que también la podemos utilizar para hacer movimiento de cosas. Y en este caso, específicamente hablando de motores. Y los motores hicieron todo un cambio en la vida cotidiana que tenemos. Antes de los motores se utilizaban máquinas a vapor, pero una vez que se ha introducido la corriente, la electricidad y los motores, pues eso nos permitió completamente cambiar todo el panorama y de la manera en la que veníamos haciendo el movimiento en algunas empresas, centros de trabajo del principio del siglo pasado hasta ahora, que prácticamente no podemos funcionar si no hay energía eléctrica, independientemente del origen que tenga esta. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, este es nuestro temario que está en el portal. eh, Electricidad, la carga eléctrica, ley de Coulomb, el campo eléctrico, ley de Gauss, energía de potencial eléctrico, ley de Ohm, circuitos de corriente continua, ley de Kirchhoff. Bueno, vamos a darle un poco de orden porque los temas como que están brincando un poco, ¿sí? Vamos a estar revisando primero lo que es la electricidad, sus variables más importantes, eh, voltaje, corriente, resistencia. Lo primero que vamos a ver es la fuerza eléctrica y estaremos hablando de la ley de Coulomb. Después de las magnitudes eléctricas, estaremos revisando lo que son los circuitos eléctricos, qué tipos hay, cómo identificar cuándo es paralelo, cuándo es serie. Vamos a estar haciendo en el intermedio varios ejercicios. Vamos a estar hablando también de lo que combina a estas tres leyes, que son la ley de Ohm, pero también necesitamos combinarla con otras leyes para poder establecer lo que es la potencia, muy importante. Y la potencia tiene que ver también, de alguna manera, con un trabajo que se realiza. Como pueden ver, la semana 2 fue crucial para entender trabajo, potencia, ¿sí? Y energía. Bueno, aquí seguimos hablando de ello. Y estaremos hablando también un poco de los circuitos de corriente continua y las leyes de Kirchhoff para resolver un ejercicio final que estaremos haciendo el día de hoy. Eh, Buenas tardes o noches, sí, 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 a los que están en otro país y ya son noches, pues muy buenas noches. Y a los que están muy pegados al Pacífico, que todavía siguen siendo muy, muy de día, o si están muy arriba, pegado al Pacífico, pues todavía es de tarde. Bueno, hablemos un poco entonces de qué es la electricidad. Y para poder entender la electricidad, tenemos que hablar primero que la materia está compuesta por moléculas y estas están compuestas por átomos. Los átomos a su vez están formados por una especie de núcleo y una corteza. La realidad es que lo que vemos realmente en dibujos cuando hablamos o buscamos de electricidad y cuando hablamos de los átomos son modelos
y son dibujos que nos hemos inventado. La realidad no es tan exactamente así como la hemos visto en dibujos. Por ejemplo, aquí les pongo un dibujo, ¿no? De lo que sería un átomo. Al centro está el núcleo, que está formado por protones y neutrones, muy fuertemente unidos por la fuerza nuclear. Y a su alrededor están en órbitas los electrones. Eso es un modelo que hemos utilizado para explicar el comportamiento de estas partículas subatómicas en referencia a su comportamiento. Entonces, en un átomo tenemos el núcleo. Estas dos partículas que he mencionado son los neutrones que no tienen carga definida, los protones que tienen carga positiva. Y lo que está alrededor son los electrones con carga negativa. Así lo hemos establecido. Nos hemos puesto de acuerdo. Hay una convención en donde decimos, ok, así funciona y así vamos a calcular las cosas, lo cual ha funcionado, porque podemos hacer uso de esta interpretación en función de la electricidad y funciona. La energía eléctrica, ¿qué es entonces? Bueno, es la que se produce en determinadas materias, es decir, no en todas. Es decir, que la electricidad no la vamos a poder encontrar presente en todos lados. Y en las que sí, es en aquellas materias que permiten el movimiento de los electrones de unos a otros átomos. Debemos de hacer de cuenta que en las capas externas de los átomos hay posibilidad de que un átomo brinque de un átomo a otro átomo. Y eso permite un flujo de átomos, perdón, de electrones. Y estos electrones que van brincando de átomo a átomo generan la electricidad. La pregunta es aquí, ¿por qué se mueven? ¿Qué es lo que produce que un electrón brinque de un lado a otro lado? ¿Esto lo hacen por naturaleza propia? ¿Lo hacen porque algo los está empujando? Esa es la parte interesante de lo que es la electricidad. Entender si existen átomos y existen electrones, ¿cómo es que se produce la electricidad? ¿La electricidad está presente en todos lados siempre? ¿No? Por ejemplo, cuando estamos viendo unas nubes que están muy cargadas, y cargadas me refiero a mucha cantidad de agua, y vemos una tormenta, y de repente vemos la aparición de un relámpago, de un rayo, y vemos que hay una luz que se produce y se desplaza de alguna forma hacia la Tierra. Y en ocasiones llega a ser muy peligroso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Eso es electricidad de alguna manera fluyendo. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar el picaporte, ya sea de tu automóvil o la puerta cuando vas a entrar y de repente sientes un pequeño toque eléctrico. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? ¿La electricidad ya estaba ahí? ¿O cómo es que se produce esa electricidad? ¿No? O tenemos experimentos, ¿no? Seguramente en educación básica, preparatoria o secundaria hicieron el ejemplo de frotar un globo con un paño o el cabello y pedacitos de papel podíamos hacer que se movieran. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, esto que estoy cuestionándome, se cuestionaron muchísimo antes muchas personas y establecieron estos modelos como tal. Uno de los primeros experimentos que se hicieron fue para determinar la fuerza eléctrica. Y fue gracias a Charles de Coulomb que nos estableció o nos entregó, nos proporcionó una ley o su ley para poder entender cómo ocurre esto de las fuerzas. Y existe una expresión para la fuerza entre dos cargas muy pequeñas, también llamadas puntuales, y tenemos que tener mucho cuidado de ver que hay una comparación con la fuerza, una fuerza mucho más grande, que es la fuerza de atracción entre dos masas muy grandes. Por ejemplo, entre la Luna y la Tierra. La fuerza de,
eléctrica tiene una comparación. Voy a tomar una pluma aquí para poner la otra, porque sí es muy, muy importante ver esta equivalencia, ¿no? Por ejemplo, la fuerza gravitatoria es igual a una constante gravitatoria que multiplica la masa uno, la masa 2 de dos cuerpos muy grandes y la distancia entre ellas. Y si la observamos y la comparamos con la fuerza eléctrica que nos proporcionó, o que nos proporciona la ley de Coulomb, pues vemos que es pues, demasiado, ¿no? Demasiado parecida. La K en la fuerza eléctrica es una constante que depende del medio y que se obtuvo en base a experimentación, a prueba y error. Y lo que tenemos en el cociente son las cargas. Q1 y Q2 son las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas es eh, como la cantidad de electrones que tenemos en, en un pedazo de materia o en una parte de materia. Y R2 es la distancia que hay entre esas dos cargas. Eh, Permítanme apagar mi celular. Una disculpa. Normalmente siempre lo pongo en modo avión para que no nos moleste. Hoy no lo puse. Den un momento para ponerlo así. Listo, ya. Ya no debe de sonar. Ok, ahora sí, ya no debe sonar. Una disculpa. Bueno, entonces, vean ustedes la similitud de ambas expresiones. Una habla de cuerpos muy grandes, mientras que la otra habla de cosas muy pequeñas. Pero vean la similitud de ambas expresiones. Ok, bueno. Bueno, esta constante que se obtuvo experimentalmente tiene un valor. Es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Repito, y es una constante que se obtuvo experimentalmente. Aquí estoy poniendo una imagen animada en donde precisamente se observa qué pasa cuando dos partículas están cargadas eléctricamente. Nosotros podemos observar cómo en algún momento estas cargas, eh, por una extraña fuerza, en realidad no es extraña, es la fuerza eléctrica, tratan de unirse. Y aquí podemos observar que existen eh, reglas o normas en donde este fenómeno se lleva a cabo. Número uno, para que esto ocurra, las cargas deberían de estar cargadas con la misma, con el mismo, la misma carga, pues ya sean positivas o ya sean negativas. Y ocurre lo siguiente, si las cargas tienen carga idéntica, es decir, si son negativo y negativo, las cargas se rechazan. Si son positivas y positivas, las cargas se rechazan. Pero si una es positiva y una es negativa, entonces las cargas se atraen. Y es una ley muy similar a lo que ocurre en el magnetismo. Por ejemplo, si tenemos dos imanes y los imanes tienen polaridad, ¿no? Eh, Tienen un polo positivo y un polo negativo. Si yo trato de unir los polos positivos, se rechazan. Si trato de unir los polos negativos, se rechazan. Pero si los polos son positivo y negativo, se atraen. Y es algo que podemos nosotros hacer o estar revisando cuando estamos jugando con imanes, por ejemplo, ¿no? Y actualmente el uso de imanes lo usamos en muchísimas cosas, incluso se utilizan en varias cosas dentro de la computadora. Bueno, entonces vamos a utilizar esta expresión, la fuerza eléctrica, para resolver un ejercicio. Entonces preparen su lápiz, goma, sacapunta, calculadora y síganme, por favor. Este es un ejercicio y dice lo siguiente. Tres cargas puntuales se colocan sobre el eje X. Determínese la fuerza neta sobre la carga de menos 5 microcoulombs ocasionada por las otras dos cargas. Bueno, repito, eh,
Cargas puntuales se refieren, imagínense ustedes unas pequeñas bolitas o esferas muy pequeñas en donde hemos colocado o concentrado cierta carga, que sería una cantidad de electrones. Y estos pueden generar que la carga sea positiva o que sea negativa. Ahora, como son muy pequeñas, y estamos hablando de electrones, por eso tenemos un prefijo muy pequeño. Esta que pareciera ser una U, pero no lo es, voy a señalarla. Esta que está aquí, ¿ok? La que dice microcoulombs, pues es un prefijo muy pequeño. El micro sería por 10 a la menos 6, ¿ok? Bueno, lo que ocurre es que hay una gran cantidad de electrones. Y las cargas, normalmente cuando estamos hablando de cargas eléctricas, las vamos a manejar siempre en coulombs. Coulombs es la unidad de carga y ahí adentro hay una gran cantidad de electrones. En la siguiente lámina les voy a mostrar qué cantidad hay para el coulomb. Por lo pronto, los coulombs son las unidades que vamos a utilizar para la carga eléctrica. Y para resolver este tipo de problemas, debemos tener en cuenta varias cosas. Número uno, que son el cálculo que vamos a hacer son fuerzas, ¿ok? Y fuerzas ya las vimos nosotros cuando estudiamos en la parte de mecánica. Entonces, hay fuerzas. Número dos, de estas fuerzas, nosotros podemos establecer que hay cargas positivas y cargas negativas, ¿vale? Muy importante para que lo manejemos. Entonces, eh, recordemos, fuerza eléctrica es igual a la constante por carga 1, carga 2 entre R al cuadrado. La distancia hay que considerarla que la vamos a manejar en metros. Entonces, el problema me dice que hay que determinar la fuerza neta sobre la carga de en medio, ¿ok? Y entonces, vean ustedes que la fuerza eléctrica requiere de dos cargas. Por lo tanto, la única manera de poder resolver este problema es que yo establezca la fuerza que la carga de en medio, la de menos 5 coulomb, percibe con respecto a la carga que está a la izquierda. Entonces tendremos una carga, una fuerza. Vean ustedes que a los extremos hay cargas positivas y la carga central es una carga negativa. Por lo tanto, hay una fuerza que se observa a la izquierda entre la carga. Vamos a indicar que la que está a la izquierda sea la carga 1, la que está en medio sea la carga 2 y la que está a la derecha es la carga 3. Entonces, la fuerza que percibe esta carga de en medio, vamos a llamarla F de 2 a 1, ¿vale? Es de atracción. Es decir, la fuerza que existe ahí es de atracción porque tienen signos contrarios. Pero la carga que también siente, la fuerza que también siente con respecto a la carga del lado derecho, también es una fuerza de atracción porque los signos son contrarios. Entonces tenemos una carga de 2 a 3. ¿Ok? Tenemos una fuerza de 2 a 3. Vean ustedes que las fuerzas van en sentido contrario. Cuando aquí nos dice que determine la fuerza neta, entonces lo que debo de hacer es calcular cuánto vale la fuerza que está ejerciéndose hacia la izquierda y cuánto vale la fuerza que se está ejerciendo a la derecha. Y después haré la sumatoria total eh, para que me dé la fuerza neta. Pues calculemos por separado las fuerzas primero. Entonces hacemos la fuerza 2, 1 va a ser igual a la constante que tenemos que es 9 por 10 a la 9 y luego tenemos lo que serían las cargas. La carga de en medio es de 5 por 10 a la menos 6 que multiplica a la carga que está a la izquierda, que es 3 por 10 a la menos 6, ¿ok? Y entre la distancia. Bueno, la distancia es de 20 centímetros, entonces vamos a ponerla en metros, ¿ok? Sería de 0.2.
aquí hay algo muy importante. Observen que no estoy considerando el signo, ¿vale? La pregunta sería, ¿por qué no está considerando el signo de los menos 5 microcoulombs? Y la respuesta es que ya lo estoy considerando. Estoy considerando que la fuerza es una fuerza de atracción con respecto a la otra y que la fuerza va a ir hacia la izquierda. Es decir, si estoy considerando eh, ese valor negativo. Si no fuese así, no estaría entonces indicando la dirección de la fuerza. Pero ya estoy indicando la dirección de la fuerza. Esa fuerza va hacia la izquierda. Lo mismo hago para la derecha. Estoy considerando esos menos 5 microcoulombs como carga negativa. Y la otra es de 8, de la que está a la derecha, es de 8 microcoulombs carga positiva. Ahí es cuando estoy considerando el positivo y el negativo de las cargas. Y establezco que es una fuerza de atracción, ¿vale? Entonces, para eso me sirve el valor de las cargas. Cuando calculo fuerzas eléctricas, el valor que tienen las cargas me sirve para establecer si es una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Entonces, ya lo hice. Si yo coloco ahí el signo negativo, voy a tener un valor que me estaría hacer pensar que la fuerza va a la derecha, lo cual es incorrecto para la carga, para la fuerza que va de La 2 cuenta a propia. 1. La cuenta Este, propia. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque escucho una voz por ahí. Juan Fernando, ¿quieres preguntar algo? Gracias. Sí, es que si no se vicia un poquito aquí el sonido. Entonces, calculemos la fuerza. Mucho cuidado, en su calculadora debemos utilizar eh, las potencias base 10 y a veces es ahí en donde se me pierden un poco. Entonces es 9. Vean ustedes, a ver, no sé si alcanzan a ver mi calculadora acá por mi dedo. Aquí por mi dedo. Dice por 10 a la algo, ¿vale? Ese es el que vamos a usar. Entonces vamos a poner 9 por 10 a la 9 que multiplica, ¿ok? Y aquí vamos a multiplicarlo. Vean ustedes cómo lo estoy poniendo, ¿vale? Aquí se perdió un poquito, pero... oh, oh. Ahí se ve. Ahí se ve un poquito mejor, ¿ok? Y ahora voy a poner en la parte del cociente 5 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6. Y abajo voy a poner 0.2. Así ha quedado en mi calculadora. ¿Pueden ver ustedes? Entonces, en su calculadora tienen que buscar en dónde se encuentra el por 10 a la algo. ¿Ok? En algunas calculadoras dice EXP. ¿Vale? Y con eso ya pueden utilizarlo. Bueno, y el resultado de, de esta expresión, déjenme a ver aquí, que me equivoqué en un valor acá. Ok. Bueno, voy a volver a escribir porque se me borró, pero de nueva cuenta es 9 por 10 a la 9. ¿Ok? Y eso por el cociente, que es la multiplicación de 5 microcoulombs, 5 por 10 a la menos 6, por la otra que es de 3 por 10 a la menos 6 entre 0.2. Y me da un valor de 0.6675. Entonces, esto es aproximadamente 0.675. Recuerden que estamos hablando de fuerzas. Entonces, son newtons. Y ahora hacemos el cálculo para la fuerza que va de 2 a 3. De nueva cuenta, 9 por 10 a la 9. Otra vez nuestro cociente. Como estamos hablando de la misma carga del centro, es 5 por 10 a la menos 6 por
3 por, perdón, es 8. La otra es 8. La otra es 8. Vamos a borrar aquí. Perdón, abajo, aquí, es 8. Ahora sí es por 8 por 10 a la menos 6, 0.2. ¿Y eso aproximadamente cuánto es? Ven ustedes que lo único que cambió fue la segunda carga. Entonces en la calculadora me voy a regresar y en vez del 3 le voy a poner por 8. Y ahora sí ya lo tengo. Vean que no es necesario que borren todo en la calculadora, ¿no? Porque solamente está cargando una carga. Gerardo, es porque los centímetros los tenemos que poner en metros y la distancia de la carga central a la carga de la izquierda es de 20 centímetros. Por eso lo ponemos en metros. Hay que ponerlo en metros porque la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por coulomb cuadrado. Entonces, la distancia hay que ponerla en metros. Es por eso ese valor. Bueno, y esto me da como resultado 1.8. Vean ustedes que la otra fuerza, la fuerza que va a la izquierda, a la derecha, es más grande. A ver, dice Gerardo. No, Gerardo, estamos a la derecha. Ah, tienes razón, Gerardo. Estamos hablando de la carga de la derecha. Tienes razón. Tienes razón. Ahí la distancia es de 0.3. Gracias por la corrección. 0.3. Gracias. Entonces hay que corregir aquí el valor. ¿Ok? Muy fácil. En la calculadora lo tenemos y es de 1.2. ¿Ok? Entonces tenemos 1.2. ¿Ok? Ahora, Byron dice la fuerza 2.3. A ver, revisen tu calculadora, Byron, por favor. Para la primera carga, para la primera fuerza, es de 0.675. Byron, revisa la fuerza, porfa. Tienen razón. Hay que elevar al cuadrado aquí. Gracias por el aviso. Me falta elevarlo al cuadrado. Vamos a corregir porque me faltaba elevar al cuadrado. Miren, ahora sí ya está ahí completo. Revisemos. 9 por 10 a la 9, arriba las dos cargas en la primera fuerza. 5 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6. Y la distancia en la primera fuerza es 0.2 metros al cuadrado. ¿Ok? Y eso nos da 3.375. Ahora regresemos a cambiar para la fuerza. La segunda fuerza es 0.3 al cuadrado en la parte de abajo, pero la carga del lado derecho es de 8 por 10 a la menos 6. Entonces me queda 9 por 10 a la 9, y luego en el cociente 5 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6, y abajo es 0.3 al cuadrado. Y eso me queda 4. Gracias por las correcciones. Ahí, Gerardo, Angelique, Gerardo, Byron, gracias, muy amables por la corrección. Ok, ahora ya tenemos las fuerzas y estamos hablando de fuerzas. Y ahí cambiamos un poco porque estamos indicando que venimos de fuerzas eléctricas, pero son fuerzas y las fuerzas, de acuerdo a las leyes de Newton, pues las tenemos que manejar así. Entonces tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. Y aquí la sumatoria de fuerzas me permite manejarlo como las fuerzas que manejamos en la unidad 2. Entonces sería la fuerza que va a la izquierda
deberá de tener signo negativo, que será menos F 2, 1, más la fuerza que va a la derecha, que será F de 2, 3. ¿Por qué las estoy sumando así? Porque las fuerzas se suman con un marco de referencia. Entonces, nosotros ponemos un marco de referencia aquí en la X, y todo lo que vaya a la izquierda será negativo, y todo lo que vaya a la derecha será positivo. Estoy hablando de las fuerzas, no de las cargas. Es por eso que la fuerza que va hacia la izquierda es negativa, y la fuerza que va a la derecha es positiva. Y entonces, esa es la fuerza neta. Si nosotros ponemos los valores, me quedaría menos 3.375 más 4. Y ahora sí podemos hacer esta diferencia. Tenemos que es 4 menos 3.375. Y eso nos da igual a 0.625 newtons. Y esta es la fuerza neta que la partícula central es la que está percibiendo de las otras dos cargas. ¿Eso qué significa ya en la realidad? Pues es como si la fuerza de en medio está sintiendo una fuerza muy fuerte que la está jalando a la derecha y una fuerza un poco menor que la está jalando a la izquierda. La sumatoria es 0.625. Eso significa que lo que está sintiendo en realidad esa fuerza de en medio es una fuerza neta que la está jalando un poco a la derecha. Eso es lo que estaré sintiendo la fuerza central. Entonces, cuando resolvamos este tipo de ejercicios, hagamos un resumen. Número 1, debo de entender que hay fuerzas de atracción y repulsión. Y eso se da con los signos que tienen las cargas. Si tengo dos cargas con el mismo signo, hay repulsión. Si tengo dos cargas diferentes de signo, hay atracción. Y tenemos que manejarlas por parejas. Si yo tuviera más cargas distribuidas alrededor de esta carga negativa que está en el centro, tendría que también considerar eso. ¿En dónde se encuentran? Por lo tanto, la fuerza será de repulsión o de atracción. Para obtener la fuerza neta que está sintiendo esa partícula que estamos observando nosotros, tenemos que hacer esta sumatoria de fuerzas. Vean ustedes que en este ejercicio se estableció cuál es la fuerza que percibe la carga del centro. Pero si tuviéramos más cargas, tendríamos que elegir qué carga es, y a razón de esa, tendríamos que considerar entre parejas qué carga es la que percibe la partícula de estudio. Por lo tanto, cuando hacemos un estudio de fuerzas eléctricas, tenemos que elegir una partícula o una carga puntual, y a partir de ella establecer qué posible fuerza sería la que ve con respecto a las otras. Calculamos las fuerzas, hacemos la sumatoria y obtenemos la fuerza que estaría percibiendo esa carga puntual. De repente, lo que he llegado a ver en algunos ejercicios es que no consideran eso. Las cargas, las fuerzas pueden ser de atracción o repulsión. Y entonces la sumatoria termina siendo algo que sería no correcto. Por ejemplo, calculan bien las fuerzas, pero lo que hacen después es hacer la suma total, por ejemplo, ¿no? Sin considerar que son de repulsión y atracción, y entonces el resultado es una fuerza incorrecta. Mucho cuidado entonces con eso, por favor. Y mucho cuidado, por ejemplo, con lo que me pasó, que no puse al cuadrado las distancias, y eso también generaría un error. Entonces, mucha atención. Otro error que podrían encontrar es que no sepan utilizar bien en la calculadora las potencias base 10. Y entonces les va a salir cualquier otra cantidad de valor y ya también está equivocado. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de la carga eléctrica, podemos decir que es una cantidad que puede ser positiva o negativa y que se acumula en cualquier cuerpo que vamos a indicar que está electrizado.
¿qué significa? Que tiene exceso de electrones o ausencia de electrones, es decir, menor cantidad de electrones, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, aquí vean ustedes la cantidad de electrones que tiene la unidad del Coulomb. El Coulomb equivale a este número que tiene pues esta cantidad tremenda de electrones, que es la que ustedes ven ahí. Sí, es una cantidad tremenda. Es por eso que cuando hablamos de las cargas de electrones, podemos observar que hay una gran cantidad de ellos. Y es por eso los prefijos que utilizamos. Los prefijos que utilizamos que son microcoulombs, por ejemplo, o que serían nanocoulombs, por ejemplo, que sería por 10 a la menos 9. Son cantidades muy pequeñas, pero que por dentro tienen enormes cantidades de electrones. Bueno, ahora, cuando hacemos el estudio de la electricidad, tenemos que hablar sí o sí de tres cantidades o de tres magnitudes eléctricas. Y una de ellas es la intensidad. La intensidad de corriente. ¿Qué cosa es la intensidad de corriente? Bueno, aquí les estoy poniendo una imagen que les muestra una batería, un foco y un cable. Y les estoy poniendo el zoom del cable. Y ustedes pueden ver que en el zoom del cable hay una gran cantidad de como pequeñas esferas que se están moviendo, ¿no? Esas pequeñas esferitas pretenden representar los electrones. Son ideas e imaginación de lo que pensamos que son. Realmente en la vida real no es así. Pero el modelo nos ayuda a dar una buena descripción de lo que está ocurriendo. Por el cable están pasando los electrones y eso nos provoca una corriente, que es la que conocemos como intensidad. Y como es un fenómeno que puedo medir, lo mido a través de la corriente eléctrica y existen unidades para ello. Las unidades para medir la intensidad de corriente eléctrica son los amperes o los amperios. Y eso bueno, se toma el nombre de un físico que estudiaba la electricidad, que se apellidaba Ampère. Bueno, entonces, ahora ya tenemos la forma o la posibilidad de medir la intensidad de corriente eléctrica a través de la unidad que es los amperes. Esa es una. Hay tres. La segunda es la tensión eléctrica. La tensión eléctrica pues realmente es un voltaje. Por ejemplo, si te asomas a tu contacto o tu toma eléctrica, es precisamente ese voltaje que estaría obteniéndose del tomacorrientes y se conoce como tensión eléctrica. Las unidades son los volts y de nueva cuenta se toma el apellido de otro físico que es Volt, que nos permitió conocer muchos de los fenómenos que se presentan en la electricidad, Alexander Volt. Aquí yo he puesto una imagen que trata de representar una analogía. Más adelante les explico por completo la analogía, pero lo que pretende hacer esta analogía es que nosotros entendamos que la tensión es una diferencia de voltaje, es un potencial, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la energía, eh, vimos que la energía mecánica tenía dos, la energía cinética, ¿sí? Y había otro tipo de energía que es la energía potencial. Y cuando hablamos de la energía potencial, por ejemplo, el ejemplo que di es tener un marco de referencia que era el piso, y es como cuando subes a un edificio, ¿no? Cada vez que subes un piso, tienes más energía potencial. Esta analogía es muy similar cuando hablo de la energía potencial y cuando me refiero a la tensión. La tensión eléctrica es un potencial, una diferencia entre un marco de referencia y otro valor. Y aquí, por ejemplo, cuando se deja caer agua a una gran distancia, esa diferencia es lo que nosotros podemos entender como el potencial eléctrico. Y de manera muy específica, es lo que permite que se muevan los electrones. Entonces, podemos entender que las partículas del agua que se están moviendo aquí serían como los electrones.
¿Qué es lo que obliga a ese movimiento? Es la diferencia de potencial. Y mientras más alto esté yo, ese, esa, este, ese potencial será muchísimo más grande. En el caso del agua, pues habrá una mayor caída y energía potencial del agua. En el caso de un circuito eléctrico, el voltaje es lo que empuja a los electrones para que se muevan a través de un circuito. Ok, entonces tenemos ya lo que sería dos, lo que sería la corriente y lo que sería el voltaje, la intensidad de corriente y la tensión de corriente. Bueno, nos falta una más. Esta tercera magnitud eléctrica es la resistencia y es una propiedad que ocurre en todos los materiales. Esta resistencia a el flujo o el paso de los electrones en los materiales depende de cada cuerpo. Y vamos a tener de tres tipos. Aquellos que permiten sin ningún problema el paso de la electricidad. Y, por ejemplo, uno de esos materiales es el cobre, el oro, que son precisamente los materiales por excelencia que se utilizan en los circuitos para el flujo de corriente. Obviamente que el que más se usa es el cobre, porque en la economía el cobre es más barato que el oro. Si en la economía el más barato fuera el oro, ese fuera el que utilizaríamos más. Y si fuera más caro el cobre, sería el que menos lo utilizaríamos. Las propiedades de estos dos materiales son excelentes para permitir el flujo de los electrones entre sus átomos. Ahora bien, ese es uno. Aquellos que de manera natural permiten el flujo de los electrones sin ningún problema. Pero existen otro tipo de materiales que no lo permiten. Absolutamente no permiten que pasen gran cantidad de electrones. Y entonces tenemos los materiales que evitan el paso. Y les decimos materiales no conductores. Normalmente en un cable de cobre tenemos que está forrado por plástico. Este plástico es un material no conductor. Y para eso lo utilizamos precisamente, ¿no? Porque si en un cable de cobre está pasando en una corriente eléctrica, lo que menos queremos es, pues, que nos afecte cuando lo tomamos. Y entonces los plásticos, el vidrio, la madera, son materiales no conductores. Si yo quiero hacer pasar un electrón por ahí, al electrón le va a costar muchísimo trabajo poder pasar por ahí. Y finalmente, tenemos los que están entre los que no son conductores y los que sí son conductores. Estos materiales se llaman semiconductores. Y los semiconductores son utilizados ampliamente en la industria eléctrica porque precisamente nos permite construir dispositivos que utilizamos en el día a diario, que son los diodos y los transistores. Los transistores incluso los podemos configurar para que esté en tres estados un transistor. Para que esté en el estado de conducción, que se llamará saturación, en el estado de no conducción, es decir, que no permitan conducción, y se llamará en un transistor estado de corte, y en un estado que se llama en el estado de amplificación, que es normalmente donde trabajamos con los transistores porque nos permite amplificar la corriente, ¿ok? En donde hay un paso moderado de electrones. Bueno, en una resistencia que utilizamos normalmente, lo hacemos para evitar el flujo de la corriente, para controlarla, para que no pase la corriente como si estuviera por su casa, así completamente. Entonces una resistencia nos sirve para eso, para limitar esa manera en la cual los electrones están atravesando un circuito. ¿Ok? Y la resistencia también tiene unidades. Las unidades son los ohms o los ohmios. Y también es del apellido de otro físico que nos aportó muchas cosas en la electricidad, que es ohms. ¿Ok?
La letra que se utiliza es una omega, que sería una letra griega mayúscula, los ohms, la ohms, que es este símbolo que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ok? Ya tenemos entonces nuestras tres magnitudes eléctricas para la corriente, para la tensión o voltaje y para la resistencia. Ok, ¿y luego qué? Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hago con estas cosas? Bueno, pues utilizarla porque puedo manejarla en muchos circuitos eléctricos. Hay muchos circuitos eléctricos. Por ejemplo, tu casa. Tu casa tiene un apagador, tiene focos y tiene una corriente, perdón, tiene un tomacorriente que proporciona el voltaje. Y ahí hay un circuito. Ese circuito tiene cargas. Normalmente en una casa las cargas serían los focos, las computadoras, los hornos, el refrigerador, cuando enciendes la lavadora, cuando prendes tu, tu licuadora. Todo eso se puede considerar como cargas que están en un circuito dentro de nuestra casa. Bueno, para entender mejor qué está ocurriendo, aquí he puesto una analogía a través de lo que sería una analogía de un sistema hidráulico, ¿sí? Es decir, tenemos dos tanques de agua que están conectados a través de una tubería y entre la tubería, entre los dos tanques, hay una válvula, ¿ok? Cada tanque tiene un diferente valor o un diferente nivel de agua y ocurre lo siguiente. La diferencia entre los dos depósitos de agua es una diferencia de potencial. Si yo abro la válvula que está en la tubería, lo que va a ocurrir es que en el depósito donde hay más agua, pues debido a la gravedad, va a empezar a moverse el agua de la izquierda a la derecha. Nosotros podemos pensar que las moléculas del agua fueran una especie de electrones que cuando ocurre el que abro la llave, son empujadas por la fuerza de la gravedad hacia la derecha, de tal manera que existe un flujo de agua y ese flujo de agua llega hasta el otro lado. Si yo mantengo siempre en el depósito, en el tanque A, una diferencia de potencial más alta de agua, bueno, pues eso va a ocurrir, va a provocar que ese flujo de agua se esté moviendo permanentemente hasta que se alcance un nivel, ¿no? En esta analogía hidráulica, los electrones se van a dejar de mover hasta que el nivel se equilibre. Sea el mismo en los dos tanques, ya no habrá movimiento de agua, ya las moléculas de agua ya no se moverán. ¿Ok? ¿Qué pasa en un sistema eléctrico? También tengo una diferencia de potencial. Es decir, que tengo dos puntos de mi circuito en donde voy a tener un mayor valor y un menor valor. Y entonces es cuando puedo empezar a pensar en una batería, en una pila. En una pila, en una batería, ustedes ven, y lo saben muy bien, porque para todo utilizamos las pilas. Prácticamente no hay día que no utilicemos una batería, una pila, en tu reloj, en tu teléfono celular, en una lámpara, en un juguete. Utilizamos baterías. Y ustedes saben que hay un lado positivo y un lado negativo. ¿Ok? Bueno, ese lado positivo y ese lado negativo es como esta diferencia entre los dos tanques. El lado positivo es el que tiene, vamos a pensarlo así, mayor voltaje, y el lado negativo es el que tiene menor. Esa es una diferencia de potencial. En una batería, nosotros podemos ver que indica cierto voltaje. Y conocemos las baterías de AA, AAA, las D, etcétera. Hay de diferente tamaño. O las que están en los celulares, ¿no? Que son de otro tipo, porque no son exactamente las similares a las de AAA y AA, son de diferente material, están construidas de diferente forma. Y bueno, en nuestros celulares son recargables y las de AAA, AA, a menos que las compres recargables, las que compras en las tiendas comerciales no lo son, a menos que así las compres. Y esa diferencia de potencial
ese voltaje de 1.2 o 1.5 que tienen nuestras baterías pequeñas, pues es esa diferencia de potencial. Es esa diferencia de potencial. ¿Ok? Bueno, pues entonces, cuando yo la conecto, la batería, es como si abriera la llave y empiezan a fluir los electrones en un circuito. En ese circuito, seguramente habrá resistencias. En el circuito de agua que estoy poniendo aquí, la tubería y la válvula funcionan como la resistencia, que evitan el paso del agua. En un circuito eléctrico, el material del que está formado las resistencias que tenemos en un circuito eléctrico evitan que los electrones pasen sin ninguna medida, sin ningún control. Las resistencias restringen la cantidad de electrones que van pasando por ciertas partes de mi circuito. En el caso de los tanques, ¿cuándo dejan de moverse? Cuando el nivel llega al mismo nivel. Por ejemplo, juguete, ¿cuándo deja de moverse el juguete? Cuando, pues, prácticamente ya no tengo potencial de voltaje. ¿Sí? Cuando ya los electrones ya no se mueven porque ya no hay quien los empuje. Y es cuando nosotros tenemos que cambiar nuestra batería. Bueno, esta es una analogía y sirve bastante para poder entender qué es lo que está ocurriendo en un circuito eléctrico, porque la realidad, les digo, es que no podemos ver cómo se mueven los electrones. Solamente podemos ver el fenómeno, lo que está pasando, pero no vamos a poder ver nunca los electrones. Bueno, dos personajes que estudiaron bastante este tipo de movimientos de los electrones, el voltaje, la corriente y la resistencia fueron George Simon Ohms y James Watt. A ellos dos les debemos dos leyes, la ley de Ohm y la ley de Watt. Aquí les he puesto un pequeño dial, una circunferencia, y en esta circunferencia están las cuatro magnitudes. Adicionalmente, más que nada el valor de la potencia que nos proporcionó James Watt. El voltaje, la resistencia y la corriente. La ley de Ohm establece una ley muy sencilla para el cálculo de las tres magnitudes. El voltaje es igual a multiplicar la resistencia por la corriente. Y de ahí yo puedo despejar a todas, al voltaje, a la resistencia y a la corriente. Y es por eso que ustedes ven ahí ecuaciones para la corriente, ecuaciones para el voltaje y ecuaciones para la resistencia. Pero también está incluido aquí la ley de Watt. La ley de Watt nos permite relacionar las tres magnitudes eléctricas. Las primeras que maneja es el voltaje y la corriente, porque la potencia es igual al voltaje por la corriente. Pero le pedimos prestado la ley de Ohm, a la ley de Ohm, cuánto vale la corriente en función de la resistencia o cuánto vale el voltaje en función de la resistencia, y es ahí que podemos poner la potencia en función de la resistencia y el voltaje y de la resistencia y de la corriente. Y listo. Podemos entonces relacionar estas cuatro variables: el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia. Y con ello podemos calcular de los circuitos eléctricos estas magnitudes dependiendo de lo que nos indique el problema. Siempre que vayan a calcular algún circuito eléctrico en función de estas variables, llévense estas formulitas, llévense este dibujo, porque ahí está. Y dicho lo anterior, vamos a hacer dos ejercicios donde calculemos algunas de las cosas utilizando este conjunto de ecuaciones. Y explico algunas cosas adicionales. Ejercicio 2. El 1 fue el de cargas, el de las fuerzas eléctricas. Este es el de la fuerza electromotriz. El ejercicio dice: ¿cuál es la fuerza electromotriz necesaria para que circulen 60 amperes a través de una resistencia de 20 ohms? Si esta misma, y luego nos preguntan después, si esta misma fuerza electromotriz se aplica a una resistencia de 300 ohms, ¿cuál sería la corriente?
primero explico algunas cosas. ¿Qué cosa es eso de la FEM, de la fuerza electromotriz? ¿No? O sea, alguien preguntaría, oiga, usted nunca nos dijo qué es eso de la fuerza electromotriz. ¿Cómo vamos a usar eso si no sabemos qué es la FEM? Bueno, ¿qué es la fuerza electromotriz? Bueno, la fuerza electromotriz y el voltaje parecieran ser sinónimos. Lo que es diferente es su origen. ¿Ok? La fuerza electromotriz se mide en volts y la tensión eléctrica también se mide en volts. El origen es el diferente. La fuerza electromotriz la voy a obtener, por ejemplo, de un movimiento mecánico, de un proceso químico, por ejemplo, ¿no? De un alternador. Por ejemplo, en la imagen que he puesto aquí del lado izquierdo, que se está moviendo, hay un motor. Ese motor lo tengo en función de un generador o de un alternador. Y este generador lo que me hace es entregarme electricidad. Entonces, cuando yo diga aquí, ¿cuál es la fuerza electromotriz necesaria? Estoy diciendo, ¿cuál es el voltaje necesario que me entrega un generador? Eso es lo que estoy diciendo. Para que en un circuito que me va a prender un foco, por ejemplo, circulen 60 amperes. Y ya saben, la corriente es ese flujo de electrones que está ocurriendo en ese circuito a través de una resistencia de 20 ohms. Esa resistencia podemos, en esta figura, podría ser el foco. El foco funcionaría como una resistencia. ¿Ok? Eso es lo que me están diciendo. Entonces vamos a resolver la primera parte del ejercicio y enseguida resolvemos la segunda. Entonces, dejen tomar aquí mi pluma. Ok, entonces dice, ¿cuál es la fuerza electromotriz? Para la fuerza electromotriz, de repente, ustedes van a encontrar una especie de E medio gariboleada y ese es el voltaje. Bueno, entonces vamos a pensarlo como el voltaje. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿Ok? Recuerden, la fuerza electromotriz es el voltaje, solo que es porque el origen es diferente. Oiga, ¿y entonces cuándo utilizamos el voltaje? Bueno, podría ser dentro de un circuito en donde ese voltaje, pues ya lo tengo indicado, ¿ok? Y no me dicen de dónde viene, pero me dicen ese es el voltaje que hay dentro de un circuito, ¿vale? Y eso lo puedo utilizar de esa manera. En muchas ocasiones se utilizan algunas fuentes de voltaje eléctricas que por un lado se conectan al enchufe del tomacorriente, pero que me da el voltaje. Ejemplo, tu computadora. Tu computadora adentro tiene una fuente de voltaje, pero esa fuente la conectas tú al tomacorriente. Y al conectarla, esa fuente hace su trabajo y entrega hasta 4 o 5 diferentes valores de voltaje. Más 5, menos 5, más 12, menos 12, etcétera. Es decir, te entrega diferentes valores de voltaje. Eso los vamos a marcar con una V, como si fuera la que está puesta aquí en el dibujo del lado derecho. Esa sería el voltaje, ¿ok? Pero si tú estás utilizando un generador, vas a decir fuerza electromotriz, ¿ok? Por ejemplo, algunos quizá lo tengan en casa, ¿eh? Tú sales en las noches con tu bicicleta y le has puesto un foco. Lo que normalmente le pones es un generador. Y ese generador, cuando tú estás girando la rueda, normalmente la rueda de atrás, y conectas ese generador, está girando, gira el generador y hace que encienda la lámpara de la bicicleta. Esa sería una fuerza electromotriz. ¿Vale? Muy bien. Ok, entonces, la fuerza electromotriz necesaria. Para que circulen 60 amperes, entonces ya me dan los 60 amperes y me dan la resistencia. Entonces, aquí lo ponemos. La resistencia es de 20 ohms y la corriente es de 60 amperes. ¿Ok? Bueno, pues aquí ya podemos hacer el cálculo. ¿Ok? Y tenemos 1200. ¿Ok? Vean ustedes que aquí la corriente son 60 y aquí tenemos 20. ¿Ok? En muchas ocasiones, cuando hablamos de circuitos pequeños, van a decir que la corriente sea en microamperes, en miliamperes. Aquí
estamos hablando de un circuito grande. ¿Sí? Lo que quiero que aquí, la diferencia que estoy diciendo cuando hablo de 60 amperes, ese es mucho amperaje. Es demasiado amperaje. Alguien se podría morir si toma esos 60 amperes, ¿vale? Si tú tomas una pequeña batería y la colocas entre tus manos, pues no sientes nada, ¿vale? Incluso los juegos que se venden para darte toques, ¿sí? La corriente no pasa más allá de un ampere, de un poco más de un ampere, porque si no te podría afectar, ¿ok? 60 amperes es una gran cantidad de voltaje que podría lastimar, ¿ok? Entonces decimos 1200 volts. Y ahora, esta es la parte 1, ¿no? El número 1, la parte 1 de este ejercicio. Luego dice, si esta misma fuerza electromotriz, ¿cuál? Pues la que calculamos, la que nos dio 1200 volts. Es aplicada a una resistencia de 300 ohms, ¿cuál sería la corriente? Entonces ahora lo que me dicen es, oye, ahora quiero calcular la corriente, ¿no? Bueno, pues despejo. Tengo la fuerza electromotriz, ¿sí? Y queda dividida entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues la que me están dando, la de 300 ohms, ¿sí? Y acá me queda 1200 ohms, ¿no? Aquí podemos cancelar estos dos ceros y me queda 2 entre 3 y eso sería igual a 4. ¿Sí? Que serían 4 amperes. Vean ustedes que pues 4 amperes también es una gran cantidad de corriente. En la industria de la electricidad, cuando hablamos de aparatos pequeños, vamos a encontrar resistencias muy pequeñas y eh, que pueden soportar un amperaje muy pequeño, de micros o de milisamperes. Cuando hablamos de la industria, ya no de la casa, sino en una empresa, en una industria grande, o en la misma compañía que te brinda el servicio de luz, que manejan eh, resistencias, capacitores, inductancias, ya estamos hablando que son cosas muy grandes, muy grandes. Si estamos hablando, por ejemplo, de un horno de microondas, dentro de él podrías encontrar resistencias que en vez de parecer una resistencia pequeñita, por ejemplo, las resistencias de aparatos eléctricos de tu fuente de voltaje, tu computadora, son muy pequeñas. Han de medir menos de 1 centímetro, ¿no? Y de espesor han de medir punto 1, punto 2 centímetros, o sea, muy pequeñas. O si estás hablando de tu teléfono, pues realmente son muy pequeñas y ya los que reparan los celulares para medir las resistencias tienen que utilizar pues sus microscopios, ¿no? Microscopios digitales que te permiten ver, ¿vale? Pero si hablas, por ejemplo, de un microondas, puedes encontrar una resistencia y son especie de bloquecitos que miden entre unos que serán 3 centímetros y son paralelepípedos, ¿no? Que son como largos, ¿no? Y miden como 4 centímetros y de espesor y de altura han de tener aproximadamente medio centímetro, que son más grandes. Y hay una cosa que es bien importante. Cuando están conectadas las resistencias, generan calor, ¿ok? Generan calor. Si tú de repente has sentido que tu batería, ¿no? Para cuando cargas tu teléfono se calienta, es que hay resistencias que se están calentando o transistores que se están calentando debido a ese paso de corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué se calientan nuestros aparatos eléctricos? Por el paso de la corriente eléctrica, ¿ok? De lo que estamos hablando en este ejercicio. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Déjenme borrar aquí porque si me paso a la otra lámina se viene todo lo que escribí aquí. Ok, dice, un horno de corriente alterna de 120 volts suministra 2.4 kilowatts a un generador eléctrico. ¿Cuál es la corriente suministrada? ¿Cuál es la resistencia encontrada? Eh, bueno, eh, pues verán ustedes, aquí lo que me están dando es una corriente
me dice, me dan el voltaje, solo que me lo dan del enchufe, ¿ok? Por eso se llama corriente alterna. Aquí quiero hacer una diferencia, porque no la he hecho. Hay corriente alterna y corriente directa, que también se llama corriente continua. Cuando hablamos de eso, ¿a qué cosa nos estamos refiriendo? Bueno, y eso tiene que ver con dos personajes también, eh, con Tesla y con Edison, ¿ok? Ocurre que la corriente alterna, pues es una corriente que tiene una forma muy similar a esto, ¿ok? Esto es la corriente alterna, ¿sí? Y ocurre que esta corriente en ocasiones es positiva y en ocasiones es negativa. Para poder observarla de tu tomacorriente para poder mirarla y graficarla, necesitas un osciloscopio. Y ese osciloscopio te va a mostrar esta señal así, alternada, positiva a negativa, ¿sí? Es una señal tipo sinusoidal, de esa forma, ¿ok? Y eso se le llama corriente alterna, ¿vale? Y el voltaje lo vas a encontrar así. Ocurre que cuando tú cancelas una de las dos partes, vas a tener una corriente que es continua. Normalmente la vas a encontrar así en los libros, ¿sí? Y que tiene un valor aquí de voltaje o corriente, porque es voltaje y corriente continua y voltaje y corriente alterna. ¿Ok? Bueno, ocurre que Edison manejaba este tipo de corriente, voltaje de corriente directa, y Tesla tenía este voltaje de corriente alterna. Y había un gran pleito entre ellos, ¿sí? Si ven la historia, van a conocer bien la historia entre los dos. Edison contrató a Tesla, que venía de Europa, ¿ok? Y eh, el detalle es que Edison quería alumbrar la ciudad con bombillas de corriente directa. Pero el problema es que la corriente directa no puede viajar muy lejos. O sea, en cuanto a potencia, es muy pobre y no puede viajar muy lejos. Mientras que la corriente alterna sí permite que viaje a grandes distancias. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros recibimos en nuestra casa es corriente alterna, precisamente por esa característica de que la corriente alterna puede viajar a grandes distancias, desde las termoeléctricas, desde las hidroeléctricas, desde los campos de celdas solares o campos eólicos, o incluso los generadores los generadores que hay en algunas partes en las playas, ¿sí? En algunas playas, ¿sí? Y hay muchos tipos de generadores más. Bueno, de ese tipo se manejan en corriente alterna y pueden viajar a grandes distancias, ¿sí? Se mandan a grandes distancias a través de la corriente alterna. Y llegando a las centrales que están fuera de la ciudad o en algunas centrales que están ya un poco más dentro de las ciudades, se convierte a valores más bajos de corriente alterna. Y el que nos llega a nuestra casa es más o menos 120, dependiendo el día, la hora y el lugar donde estés. Y si estás en otro país, puede ser de 240 la cantidad de voltaje. Es por eso que muchos aparatos, por ejemplo, muchas fuentes, tienen esta opción de que tú cambies y switches entre 120 o 240 y puedes cambiar ahí entre el voltaje que va a recibir tu aparato. Ese valor se cambia a valores más manejables y después se convierten a corriente continua. Nuestros celulares, nuestros aparatos en casa, los radios, por ejemplo, etcétera, los despertadores, por ejemplo, manejan corriente continua. Y entonces hay un dispositivo intermedio que las transforma de corriente alterna a corriente continua. ¿Ok? Bueno, estos son los dos tipos. Y funcionan las leyes de Ohms y las leyes de Watts en los mismos. ¿Ok? Bueno, esa es una diferencia importante que había que explicar. Bueno, entonces, un horno de corriente alterna, ¿ok?
es decir, la que enchufamos nosotros, estos hornos que compramos y enchufamos a nuestra toma corrientes, incluso aquí nos dice, ¿no? De 120 volts, suministra de potencia 2.4 kilowatts a un generador, a un horno eléctrico, ¿no? A un horno eléctrico, un horno de corriente alterna. Ah, no, sí, a un generador. Ok. Me dice, ¿cuál es la corriente suministrada? Bueno, la corriente alterna ya la tenemos aquí, ¿no? Es el voltaje, perdón, el voltaje de corriente alterna, que sería entonces el voltaje de corriente alterna es igual a 120 volts. Y suministra una potencia de 2.4 kilowatts. ¿Ok? ¿Cuál es la corriente suministrada? Bueno, nosotros sabemos que la potencia es igual a el voltaje por la corriente. Y lo que necesitamos calcular es la corriente. Bueno, de aquí despejamos la corriente, que sería igual a la potencia entre el voltaje. La potencia es 2.4 por 10 a la 3. Por 10 a la 3 es por la K, ¿no? Los kilos. Entre el voltaje. Y el voltaje que nos dan es 120 volts. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto es la corriente? Bueno, lo calculamos, ¿no? Con nuestra calculadora, 2.4 por 10 a la 3 y todo eso entre 120 volts. Y eso nos da igual a 20 amperes. Esa es la corriente. Pero nos dice también, ¿cuál es la resistencia encontrada? Bueno, de la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a R por I. Lo que tengo es que son 120 volts de corriente alterna y la corriente que encontramos es de 20 amperes. Bueno, pues aquí despejamos a la resistencia para saber esta resistencia. Y entonces tenemos que el voltaje queda dividido entre la corriente. El voltaje es igual a 120. eh, la corriente es igual a 20. Acá cancelamos los ceros y me queda 12 entre 6 y me queda 6, 120, 20 amperes, ¿sí? Me queda 6 ohms. ¿Okay? Ven ustedes ahí que la, 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 la corriente es muy grande, ¿no? Es 20 amperes. Es una corriente muy grande, ¿sí? Eh, el problema con la corriente, es que con valores muy pequeños incluso podrían matar a una persona. En el caso del voltaje, valores muy altos también pueden matar a una persona, pero los valores pueden ser más altos. En el caso de un voltaje muy alto, podría quemar o chamuscar a una persona, por ejemplo. ¿Ok? En el caso y es cuando te das cuenta que esa persona murió así. En el caso de la corriente con valores no tan altos de la corriente, ni siquiera la ves. Y a lo mejor sí lo han visto en la televisión, en algunos casos de que se cae un cable y una persona toca un poste, por ejemplo, y tú no ves la corriente. Ni siquiera ves que se esté chamuscando la persona, pero sí ves que está teniendo ahí un ataque casi epiléptico, ¿no? Y es porque está pasando ahí la corriente y la persona puede llegar a morir. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Cuando estemos manejando la corriente en casa, podrías tener un choque eléctrico y tener una afectación que podría matarte, ¿no? Que podría matarte. En la mayoría de los casos no te pasa, pero sí podría ocurrir, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de que la persona no tiene tanto volumen. Si tienes más volumen, puedes resistir un poco más. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los niños. Como son más pequeños y tienen menos masa, entonces podría tener, no es lo mismo que ocurra un accidente con un niño que con un adulto. Con un niño podría ser muy fatal y con una persona muy grande, dependiendo del volumen, podría no ser tanto. Bueno, ok, vamos a continuar. Déjenme borrar aquí todo. Como ven, estamos hablando de cosas que podemos tener muy cercanas, ¿no? En casa. Ok, bueno, para ir cerrando esta sesión. Circuitos. Bueno, ya hablamos que existen estas tres magnitudes que las podemos utilizar.
Pero ¿cómo se pueden analizar y estudiar? Bueno, existen dos tipos de circuitos. Circuitos que son en serie y circuitos que son en paralelo. Y características, bueno, aquí muestro dos figuras, dos imágenes en movimiento. Del lado izquierdo tenemos un circuito en serie y del lado derecho un circuito en paralelo. Y hay características. Por ejemplo, en un circuito en serie tenemos un problema porque si falla uno de los elementos de carga que tiene ese circuito, falla todo el circuito. Muy comúnmente visto para las personas que comprábamos series, así se llaman, ¿no? Series navideñas, y así se llaman, así reciben el nombre porque están en serie. No todo el circuito está en serie. Sí, fíjense bien, en una serie de navideña, normalmente se manejan la combinación de dos, una parte en serie y una parte en paralelo. Y cuando se te descomponía un pequeño foco, una parte de la serie ya no prendía, es decir, varios LEDs, bueno, antes no eran LEDs, antes eran foquitos incandescentes, ¿no? Se dañaba uno o se dañaba uno, se fundía uno, así les decíamos, se fundía uno, se rompía el elemento en la parte que se quemaba, bueno, no que se quemaba, sino que pasaba los electrones, el filamento, y se rompía. Y entonces, como 6, 8 LEDs, 8 foquitos ya no prendían. Eso es en serie. ¿Ok? Y del lado derecho tenemos los que son los circuitos en paralelo. Ahí no ocurre lo mismo. Se quita un foquito y siguen prendiendo el resto de foquitos, ¿no? No hay ningún problema. Por eso les digo que en las series navideñas viejitas, esta combinación de paralelo serie hacía que nuestra serie de repente ya no prendrían como 8, 10 foquitos y los demás sí prendían. Es que había una combinación serie paralelo. Todos los que estaban en una parte de serie se apagaban y los otros, como estaban conectados de alguna forma en parte paralela a otro grupo de serie, sí seguían funcionando, ¿no? Entonces, estos son dos formas de poder conectar circuitos en serie paralelo. Para poder estudiarlos, los estudiamos con las tres magnitudes eléctricas de las que hemos hablado, voltaje, corriente, resistencia. Si queremos ver cuánto consumen de potencia, utilizaríamos ya la ley de Watt, pero en esencia utilizamos la ley de Ohm. Y para estudiar la ley de Ohms en este conjunto de circuitos, lo que hacemos es simplificar y reducir. ¿Cómo hacemos simplificación y reducción en estos circuitos? Pues muy simple. Por ejemplo, en el lado izquierdo, nosotros podemos ver que los tres focos cuando se encienden es una carga que podemos sumar. Y entonces podemos sumar la resistencia de los tres focos que están en el lado izquierdo y decir que sea una sola resistencia. Y con esto ya podemos utilizar el voltaje de la pila, la corriente que circularía por una resistencia equivalente que sería la suma de las tres resistencias de los tres focos. Y así ya usamos la ley de Ohm. En el caso del lado derecho es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que sumar esos tres focos en paralelo y se suman de forma diferente. En un circuito en serie, simplemente tú sumas la resistencia de cada foco. En un circuito paralelo no es así. Lo que sumas no son cada resistencia de cada foco, sino lo que sumas son los recíprocos de cada foco. Y entonces tienes que trabajar ahí con cantidades fraccionarias. Pues por eso que es un poco más complicado. Bueno, aquí lo he puesto. En un circuito en serie, en el dibujo que pongo del lado derecho, el de arriba corresponde a un circuito en serie. La resistencia equivalente es la suma simple de cada resistencia. En un circuito en paralelo, la resistencia equivalente es el recíproco y yo tendría que sumar los recíprocos de todas las resistencias para obtener el valor recíproco de la equivalencia. Digo, tampoco es tan complicado, ¿sí? Tendrías que hacer simplemente la sumatoria aquí. ¿Por qué se complica un poco? Porque de repente, pues, se nos olvida cómo sumar estas fracciones. En paralelo es sumar fracciones y en serie es la suma simple que conocemos. Byron, sí pon ahí la duda en el chat, por favor. En el chat de la sesión.
pon ahí la duda y la voy viendo que la pones y te la contesto. O si quieres, si es del tema, en este momento, adelante. Byron. Ok. Sí, el ejercicio que traigo es mixtos, Félix. Que por cierto, vamos para allá. ¿Ok? Bueno, Byron decía, oiga, ¿y cuando son mixtos, cómo se calcula? Pues ya nos dijo que por separado está fácil. Y cuando no, ¿cómo se calcula? Este es un ejercicio en donde tenemos que hay un circuito combinación. Para poder resolverlo, tenemos que usar los dos conceptos, serie y paralelo. Vamos a ver el ejercicio. Dice, sea el circuito de corriente. Fíjense, aquí dice corriente continua, ¿vale? Entonces, ese es un circuito que será para un aparato pequeño. Cuando hablamos de corriente alterna, son normalmente aparatos más grandes o de más potencia. Por ejemplo, todas sus televisoras, tus televisiones o sus pantallas, porque ya no les decimos televisores, ya les decimos pantallas, tienen un circuito de potencia. Ese circuito de potencia convierte los 120 volts de corriente alterna en corriente directa que manejan las pantallas. Ahora, de verdad, sí, sí, sí. Los que antes arreglábamos televisores de la época pasada, pues eran muy pesados y eran muy voluminosos y las cosas por dentro estaban muy grandes. Actualmente nuestras pantallas son minúsculas por dentro. Realmente el circuito, si ustedes abren hubiera traído uno que tengo por ahí, pero no quiero levantarme porque tengo que ir a otra habitación y traerlo. Pero es muy pequeño. Es así, miren. Para una televisión de 32 pulgadas, el circuito de toda tu tele es una cosita así, ¿vale? Así como estoy mostrando, ¿vale? Y el, la etapa de potencia es otro circuito más pequeñito, un poquito así, ¿ok? Más pequeño. Y ahí viene un transformador, un circuito que trae transistores, que trae semiconductores, diodos, que permiten hacer la rectificación de corriente alterna a corriente continua, muy pequeño. Y realmente todo lo que está dentro es muy pequeño. Es más grande lo que sería la pantalla de LEDs. Eso es más grande. ¿Ok? Y por eso no pesan casi nada. Prácticamente lo que más pesa en una pantalla es la pantalla LED. Este, y para de contar, porque la carcasa normalmente es de plástico y la parte de atrás tampoco es muy pesada porque también es de plástico. Lo más pesado es la pantalla LED. Lo menos pesado es tu circuito del que estamos hablando. Este es un circuito de corriente continua que normalmente funciona en una segunda etapa de nuestras pantallas. La primera etapa, que se llama la etapa caliente, que sería nuestra conversión de 120 volts a los voltajes. Y luego viene una etapa mucho más pequeña, que es la corriente continua. Y así manda la señal al microchip que ya trae tu pantalla, porque trae un microchip que permite hacer todas las funciones que puede hacer. Y bueno, eso sería un circuito de corriente continua muy pequeño en un circuito. Nos dice, calcula la intensidad total del circuito que sale de la fuente de tensión, la intensidad o la corriente I1 que ocurre en la resistencia R1 de 2 ohms, luego la intensidad I2 que fluye a través de la resistencia de 8 ohms. Y dice, calcula la potencia que suministra la fuente de tensión. Bueno, ¿cómo hacemos este cálculo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para calcular la corriente que entrega la fuente es calcular una resistencia equivalente. ¿Cómo hacemos esa resistencia equivalente? Bueno, primero, vamos a hacer esta combinación. La resistencia R2 y la resistencia R1 están conectadas a dos pares de puntos iguales. Este es un punto, ¿ok? O un nodo, normalmente decimos nodo 1. Y luego, si nos vamos al extremo de la resistencia de 8 ohms, ¿ok? Vemos que está aquí, este es el extremo. Y si nos vamos al extremo de la resistencia R1, vemos que este es otro extremo. Pero da la casualidad que estos dos puntos, pues es el mismo. Vean ustedes, este es el mismo punto. Está extendido como si fuera un cable, pero es el mismo punto. Por lo tanto,
estas dos resistencias que están aquí estarían siendo dos resistencias en paralelo. Es decir, quedaría lo mismo que yo pusiera la resistencia R1 así y que pusiera la resistencia R2 así. Vean ustedes, aquí se ve mucho mejor que están en paralelo, ¿ok? Conectadas del mismo punto R1, del mismo par de puntos R1 y R2. Bueno, aquí tengo que calcularlas de esta manera. Tengo que decir que es 1 entre R1 más 1 entre R2. Así tendría que calcular esta resistencia equivalente, que sería la resistencia equivalente 1 y 2. ¿Vale? Entonces, así las tengo. Oiga, pero no se ve igual a como lo tiene aquí puesto. Bueno, es que tenemos que hacer un poquito de cálculo matemático para hacer esta transformación así. Se multiplican las dos resistencias, R1 y R2, y luego es, como aprendimos a sumar fracciones, sería R2 más R1. Y alguien podría preguntar, oiga, pero de todas maneras sigue siendo diferente porque usted lo tiene al revés. La multiplicación la tiene arriba y la suma la tiene, la multiplicación en la parte de la solución está arriba y la suma está abajo. Y ahorita como lo tengo yo ahí, están al revés. Sí, pero recuerden que esto es 1 entre R equivalente. Entonces, para que yo tenga la resistencia equivalente, tengo que voltear o invertir el cociente. Entonces me queda resistencia equivalente y como ya lo he volteado, tengo que voltear también el cociente. Entonces el cociente me queda R1 por R2 entre R1 más R2. Y ahora sí, como ven, ya lo tengo de la misma manera que lo tengo en la parte de la resolución del ejercicio. ¿Qué he hecho con eso? ¿A dónde llegué? ¿Qué obtuve? Bueno, voy a repintar un poquito aquí, porque lo que he obtenido es una resistencia de este tipo que le he llamado resistencia equivalente 1-2. Ahí he sumado la resistencia R1 y R2. Ahora, vean ustedes que estos par de puntos no se pierden. Esos siguen estando ahí. Pero ahora voy a conectar la resistencia de entrada, que es la de 5 ohms, y esto lo termino conectando con la fuente que tengo aquí de 50 volts. ¿Ok? Y ahora vean ustedes, lo que me ha quedado es un circuito en serie. Me ha quedado el circuito en serie de la resistencia equivalente 1-2 con los 5 ohms. Y ahora, ¿cómo sumo una resistencia, como un par de resistencias en serie? ¿Cómo la sumo? Pues muy sencillo, la sumo. Y esa es la segunda línea que ustedes ven aquí, que se llama resistencia equivalente. Es la suma de 5 ohms más la equivalente del par de resistencias en paralelo. Ok, ¿y qué logro con eso? Bueno, finalmente logro llegar a una sola resistencia conectada a la fuente de 50 volts. Esa resistencia le llamo resistencia equivalente, que es la suma de la resistencia de 5 ohms más la suma de las resistencias en paralelo. Vean, me ha quedado simplemente una fuente, una resistencia. Y ahora ya puedo calcular entonces, ahora sí, la corriente IT, que es la que circula en la fuente y en la resistencia equivalente. En la resistencia equivalente, además hay un voltaje que precisamente es el voltaje de 50 volts, porque están en paralelo. Por lo tanto, aquí puedo aplicar la ley de Ohms. La ley de Ohms, recuerden, es voltaje de la fuente, en este caso, por la resistencia equivalente, por la corriente, que en este caso se llama en este ejercicio IDT, la corriente total. Bueno, despejo, me piden en el inciso A la intensidad IT, pues la IT ya la tengo aquí despejada, ¿ok? La U, en algunos textos ponen el voltaje también como U, ¿ok? Como el potencial U, y aquí en el ejercicio está puesto así, que sería U. Si yo despejo la corriente, me queda el voltaje de la fuente entre la resistencia equivalente, que eh, exactamente
Exactamente es la fórmula que tengo acá abajo, ¿no? La corriente total es igual al voltaje entre la resistencia equivalente y la corriente total entonces me queda como 7.575 amperes. Así calculo la corriente que está entregando la fuente. O sea, esa fuente está entregando 7.6 amperes aproximadamente a todo el circuito. De nueva cuenta, para calcular este tipo de problemas que se llaman circuitos resistivos, tengo que simplificar las resistencias, buscar una equivalente. ¿Cómo lo hago? Como ya lo vimos, sabiendo calcular cuando son en paralelo y cuando son en serie. Algunas veces tendré que calcular primero la parte que está en paralelo y sumársela a la serie. O al revés. Algunas veces tendré que calcular la parte que está en serie que luego está junto con una que está en paralelo. Y es así de sencillo. Bueno, muy bien. Ahora, continuemos con el ejercicio para dar conclusión. Faltan por ahí tres cálculos que están aquí enseguida. Voy a borrar esto para no... Ok, borrar todos los dibujos. Ahí está. Ok, ahí he repetido el circuito. Ahora me dicen, para obtener la intensidad que pasa por el circuito, por la resistencia de 2 ohms, bueno, ahí lo que hago es, como ya tengo la resistencia total, yo sé que esa resistencia total se va a dividir en dos partes. La resistencia que va a R2 y la resistencia que va a R1. De esa forma yo puedo entonces dividir para obtener la resistencia que va a R1 nada más. Y eso es lo que hago en esta línea. Esto es lo que hago, ¿sí? Y esa es la resistencia que pasaría por la de 5 volts más la resistencia que pasaría por la de R2 y la R1. Nada más que aquí no veo la R. Ah, sí, es de 8. Es de 8 ohms. Sí, es que la tengo aquí. La cámara me impedía ver ese valor. Bueno, y de ahí obtengo la corriente que pasa en R1 y que es de 6 amperes. Y finalmente, para obtener la R2, pues ya tengo que la corriente total se divide en dos partes. La corriente IT, una parte se divide en la corriente 1 y otra parte se divide en la corriente 2. A este análisis de ver cómo una corriente que entra es la misma que sale, es la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, en todo punto que entre una corriente, se va a dividir en dos o en tres, dependiendo cuántas ramas haya. En este caso solo hay dos ramas, una que va para I2 y una que va para I1. Por lo tanto, esa corriente se divide en esas dos. La corriente IT, entonces es la suma de la corriente I1 y la corriente I2, porque si no, no habría manera, ¿no? Es como, piénsenlo como si fuera una tubería de agua. Todo el agua que entra en un punto se divide en dos. La suma de esas dos que se divide es la corriente que entra. Y eso lo tengo aquí en el inciso C. Entonces, para calcular la corriente de I2, como ya conozco la corriente total, ya conozco la corriente I1, puedo despejar I2 y de ahí calcular I2. ¿Ok? Observen ustedes que en la corriente 2 pasa menos corriente que en la corriente de I1. Eso tiene su lógica. La corriente en I1 es de 8 ohms. La corriente que pasa en R1 es de 2. Entonces, donde va a pasar mayor cantidad de corriente es donde haya menos oposición, que será en la resistencia, este, en la resistencia
que tiene menor oposición al paso de corriente, que será en la de 2. Esta es la corriente que pasa en la resistencia de 2 ohms y esta es la corriente que pasa en la resistencia de 8 ohms. Entonces, la de 8 ohms debe ser más pequeño. Entonces, cuando estén haciendo un ejercicio, si les queda diferente, que está pasando más corriente en una resistencia más pequeña, pues en una resistencia, perdón, más grande, pues hay un error. Ok, ya tengo la resistencia total. Y las corrientes en ambas resistencias. El inciso D me dice, ¿cuál es la corriente que entrega la fuente? Bueno, ya conozco cuánto vale la fuente, cuánto es el voltaje de la fuente. Y también ya conozco cuánto vale la corriente que entrega la fuente. Y aplico la ley de Watts. Potencia es igual al voltaje por la tensión. Voltaje por la corriente. Y eso me da 378.75 watts. Aquí adicionalmente calculé de la misma manera la potencia, pero utilizando la resistencia equivalente y dentro de las fórmulas de la potencia, nosotros vamos a encontrar que la potencia también es el cuadrado de la corriente por la resistencia. Y es precisamente esa segunda fórmula. Y vean que me entrega la misma cantidad de potencia. Entonces puedo calcularla de diferente forma. Y voy a regresarme un poquito aquí para recordar esta de aquí. Y puedo entonces utilizar cualquiera de las que está acá. Por ejemplo, para la potencia utilicé esta, R por I cuadrada. Pero pude haber utilizado también la otra, ¿no? Utilizando al voltaje. O en el caso inicial de ese cálculo de la potencia, utilicé voltaje por corriente. Pero pueden utilizar cualquiera de las dos. Bueno, como se han dado cuenta, el uso de las dos leyes, ohms o watts, pueden ser combinadas para encontrar lo que me pidan en los ejercicios. Hay ejercicios que vienen en el examen y en la entrega de tarea de la semana número 6 que hablan precisamente de esto y así se calculan. En los ejercicios de allá van a tener que utilizar en ocasiones serie, paralelo o una combinación de las dos, muy similar a lo que acabo de hacer en este ejercicio. ¿Ok? Sí, perdón, Gerardo, no te vi lo que decías ahí. Con todo gusto. Gerardo me pide que ya les pase ahí la presentación. Claro que sí. Dame un momento. Aquí la tengo en la presentación. Aquí está. Y se las paso. Se las estoy poniendo en el chat. Y confirmen que ya la pueden ver. Ahí ya se las pasé, confírmenme por favor. Mientras voy comentándoles, la semana que viene vamos a hablar de magnetismo y también es un tema muy interesante y a pesar de que hoy vimos de que presento solamente 3 magnitudes y la potencia, vean ustedes el tiempo que hemos tomado, ¿no? Es decir, sí requiere que revisemos con mucho cuidado cada uno de los temas. Listo. Bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que se han quedado. Estos dos temas, electricidad y magnetismo, parecen pequeños, pero en realidad tienen muchas cosas que podemos hacer ahí. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan excelente día, la tarde que resta el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su presencia y quedarse. Hasta luego.